Yo, que soy un pecador, presentarme delante de Dios, que es santo, y decirle a Dios, yo no necesito de usted. Yo me salvo porque yo soy muy bueno. Mire mis obras. Y se las presento a Dios, pero imagínese un postre del que más le guste a usted. Postre, no sé, de tres leches, de lo que sea, lo que a usted le guste. Pero imagíneselo sobre un plato con una base de estiércol. Por más bonito que se vea el postre, lo que das ganas de vomitar. Eso mismo pasa con sus buenas obras y con las mías. Están llenas de inmundicia, de pecado. Y por eso dice que le dan ganas de vomitar a Dios. Entonces, perdón por lo que voy a decir, pero voy a resumir lo que ustedes me dijeron. Estamos acá, un grupo de mentirosos, ladrones, homicidas. Eh, Inmediatamente pensaba, Señor, ¿qué mensaje quieres que traiga a tu iglesia? ¿Qué quieres hablarles? ¿Sí? Y me alegró, me agradó mucho que pudimos tener un tiempo, hace un instante, de poder orar a Dios por nuestras necesidades. Yo tengo necesidades, paso por situaciones difíciles, ¿sí? Muchas veces los hermanos que saben que somos misioneros, ellos piensan que nosotros venimos a la iglesia en un carro de fuego y apenas termina el servicio nos volvemos a ir y como si estuviéramos en el cielo toda la semana. Porque piensan que porque estamos en medio de las misiones y de la obra de Dios, pues no pasamos por necesidades, por luchas, por tristezas, por angustias, ¿cierto? Pero yo creo que toda persona pasa por eso. No conozco el primero que no haya pasado por una situación de esas. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo les invito para que usted en este momento deje eso a un lado. Ya oramos a Dios, Él ya conoce nuestras peticiones. Ahora vamos a pensar en algo muy importante. ¿De acuerdo? Y yo quiero iniciar este tiempo con dos preguntas. Estas dos preguntas son individuales, entonces piénselo para usted mismo. No se preocupe por qué estará pensando o respondiendo la otra persona. Pero la primera pregunta es, ¿usted ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si usted muriera hoy, usted va a entrar al cielo? Quiero que lo piense. Nuevamente la pregunta. ¿Usted ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si usted muere en este momento, usted va al cielo? ¿De acuerdo? ¿No estamos preparados? Bueno, veo que varias personas quieren participar, entonces le voy a pedir que por favor usted levante la mano si usted no está seguro. No entiendo. A ver, levante la mano la persona que diga, no, Brian, yo no estoy seguro de que si yo me muero en este momento voy al cielo. Levante su mano. No estamos preparados, aún nos falta. De acuerdo, muy bien. Pues imagínese que a eso he venido el día de hoy. La palabra de Dios en Juan dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿cierto? Pero también dice Jesús, estas cosas os he dicho para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo en este momento tengo la seguridad de que si yo muero en este momento, tengo vida eterna. Y lo que quiero es que al finalizar este tiempo, usted también tenga esa seguridad. Pero no va a ser en la seguridad de que es que yo estoy seguro porque Brian me lo dijo. No, sino en la seguridad de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. Es decir, en este momento mi corazón está latiendo muy fuerte. Y se los estoy diciendo en serio. Me pongo la mano acá y me está palpitando el corazón. ¿Por qué? Porque es lo más importante de nuestra vida. Antes de ser misionero yo tenía mi trabajo. Soy profesional en trabajo social y atendía a personas que se querían quitar la vida. Y lo hacía de manera telefónica. Era una línea donde las personas se comunicaban porque estaban en una crisis y se querían suicidar. Y yo en ese momento aplicaba lo que había aprendido en mi profesión y ayudaba a las personas. Y llegaba mi jefe y me daba una palmada en el hombro y me decía, Brian, hoy salvaste a 6 personas. Pero eso en lugar de alegrarme, me daba mucho dolor. ¿Por qué? Porque yo aplicaba muchas teorías, aplicaba muchas herramientas que me da mi profesión. Pero ¿sabe de lo que yo no le podía hablar? No le podía hablar
de la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces, mi jefe me quería motivar dándome la palmada en el hombro y a mí me daba mucha tristeza. Yo llegaba a mi casa a llorar a los brazos de mi esposa, porque dije, fueron 6 personas que yo no sé si más adelante se quiten la vida y no pude predicarles el Evangelio. Y por eso, cuando Dios me llama a dejar mi profesión y dedicarme a ser misionero, lo hago con mucho gusto. Literalmente, grité de alegría cuando Dios me dijo, hazlo. Mi esposa, que es la razonable de la relación, dijo, este loco va a renunciar y ahora ¿de qué nos vamos a sostener? Esa fue la respuesta. Yo, no, digo que ella es la razonable porque ella lo pensó, yo no lo pensé, ¿sí? Y yo le dije, no, Dios va a proveer. Y hemos visto la mano de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que hemos podido recorrer nuestro camino predicando el Evangelio. Tengo unas buenas noticias para ustedes. Así es, así es, pasamos por muchas cosas, pero Dios es fiel y nos sostiene. Y con esto quiero que ustedes piensen. Algunos de ustedes me dijeron, la mayoría me dijeron, no, no estamos seguros. Muy bien. Pero quiero que piensen en una segunda pregunta. Supongamos que usted muere hoy y usted se presenta delante de Dios. Y Dios le pregunta, ¿por qué razón debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Usted qué le respondería? Si Dios, usted fallece hoy, está delante de Dios y Él le dice, por su nombre, María, Camilo, Joaquín, Sandra, Marta, ¿por qué razón debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Ustedes qué le responderían? Te arrepentiste de tus pecados. Muy bien, muchas gracias. Yo le respondo a él que he sido creyente y la fortaleza que él me ha dado en mi corazón, siempre pienso que hay un Dios que es Salvador. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y pienso que todavía yo no puedo entrar al cielo, primero, que Dios no me llamaba, sino que pasa, todavía estoy en la tierra, sí que tal. Entiendo. Pero es que mientras estaba aquí en la tierra, la sentía de como un único salvador, De acuerdo. también pues antes de partir, pues también le comparto el evangelio a ciertas personas. De acuerdo. De acuerdo, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere compartir? ¿No? Bueno, muy bien. Muchas gracias por todas sus opiniones, son muy importantes para poder conocer qué es lo que piensan, en qué creen, ¿sí? Y mire que es precisamente de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de Hechos capítulo 17, versos 16 al 34. Voy a resumirles un poco la historia. Pablo, que era misionero, que era predicador de la palabra de Dios, está recorriendo diferentes lugares en el mundo antiguo y llega a Atenas. A Atenas. Atenas era un lugar donde, digamos que era el avance de pensamiento de la época. Era donde estaban muchos filósofos, estaban los griegos presentes, ¿sí? Entonces, ellos sentían que estaban en la parte más alta del mundo. Ellos se sentían, mejor dicho, como las personas más privilegiadas del mundo. ¿Por qué? Porque seguían, exacto, seguían a muchos filósofos que les permitían conocer cierta sabiduría, ¿cierto? Entonces Pablo llega, después de, él llegaba a un lugar y lo perseguían y lo trataban de matar. Entonces él salía para otro lugar y llegaba y volvían a tratar de matarlo. ¿Quiénes? Los judíos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Perdón, porque le hizo mucho daño. ¿Por qué qué? Le hizo daño. No, imagínense que era porque... Porque el cobrador de impuestos perseguido. no, Pablo no era cobrador de impuestos. Pablo, de hecho, era un alto rango religioso con los judíos. Él era judío y romano al tiempo. Y él perseguía a los cristianos. Entonces, cuando él persigue a los cristianos, lo hacía con la autoridad de los judíos. Pero cuando Jesús salva a Pablo, a Saulo, que se convierte en Pablo, él renuncia, de cierta forma, a vivir como un judío, porque era aceptar a Cristo. Y los judíos no querían a Jesús, y por eso lo crucificaron, ¿sí? Entonces, ellos no querían que Pablo llegara a compartir el mensaje del Evangelio. Por eso era que lo perseguían. Y Pablo llega allá a Atenas. Imagínense, quiero que se imagine lo siguiente. Dice que era un lugar tan idólatra que en cada lugar había una escultura a un dios diferente. Imagínense que había más de 30.000 dioses en esa ciudad. Los historiadores de la época, en forma graciosa, dicen que era más fácil encontrar a un dios que a un hombre.
¿sí? Que levantaban una roca y encontraban un dios. ¿Por qué? Porque en esa época estaba el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la tierra, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de la sanidad, el dios de la muerte, el dios de la vida, y para ellos cada cosa tenía un dios. Pero imagínense que eran pero tan religiosos, tan idólatras, que dijeron, vamos a construir una escultura y le vamos a poner en honor al dios desconocido. O sea, por si se nos olvidó algún dios, pues que sepa que acá le tenemos la escultura. Y Pablo llega en ese momento. Dice que Pablo llegó y sintió en su corazón un fuerte dolor por ver la idolatría de este pueblo. El verso 26 de Hechos, capítulo 17, dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El dolor. ¿Sí? Estaban adorando al Dios equivocado. El verso 18 dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Claro, Pablo dijo, pues mientras yo espero, porque como lo venían persiguiendo, él dijo, mientras yo espero a que lleguen los hermanos a los que me estaban acompañando para predicar en el pueblo anterior, pues voy a seguir predicando acá. ¿Sí? Y él empieza a hablar, pero ellos le dicen, ¿y qué querrá decir este palabrero? ¿Sí? ¿Qué vendrá a decir? ¿Qué es ese mensaje que está dando? Dice, y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, eso suena por allá. Ah, bueno, Brian, pues chévere por Pablo, ¿cierto? Y los epicúreos y los estoicos, ¿qué será eso? Pues imagínense que es algo que está mucho más cerca de usted y de mí de lo que pensamos. Los epicúreos creían que este mundo es únicamente material y que estamos acá en la Tierra por casualidad. ¿Usted ha escuchado la teoría del Big Bang? ¿Cierto? La teoría del Big Bang es eso mismo. No, pues dos moléculas chocaron y explotaron y crearon todo lo que existe. Entonces su vida y la mía no tiene sentido porque simplemente estamos aquí por una casualidad. Mentira. Ahora está el otro lado, los estoicos. Imagínense que ellos lo que decían era que usted, para estar bien, tenía que renunciar a todas las cosas materiales. Y hoy en día tenemos esos. Hay monjes que están escondidos en las montañas, que renuncian a todo lo material, pensando que de esa manera van a llegar a tener salvación o estar en paz con ellos mismos. Entonces se da cuenta, están los dos límites. ¿Usted quiere ver a los epicúreos? Mire sus redes sociales. Usted mira Facebook, Instagram, el mismo WhatsApp, y usted ve tanta gente interesada por solo lo material, ¿cierto? Pero al otro lado, ven las personas que le dicen a usted, no, es que usted tiene que renunciar a todo eso para ser feliz. Y yo les vengo a decir, no se trata de eso. Se trata de vivir en el mensaje del Evangelio. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, del Evangelio. Más o menos esta era la escultura que había allá en Atenas. Eso que ustedes ven aquí a mi derecha es la escultura. Más o menos se cree que así era la forma en lo cual ellos querían levantar esa escultura al Dios desconocido. Y Pablo les dice, yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido, de ese Dios que ustedes no conocen. Hoy en día enfrentamos muchas cosas y vemos unos falsos evangelios. Primero quiero hablar de lo que no es el evangelio. El evangelio no es una religión, ¿sí?, en la cual se busca prosperidad económica. Ahorita le dicen a usted, es que Dios murió en la cruz para que usted sea millonario. Ese es un falso mensaje. No, es que Dios Dios hizo todo para que usted sea un Dios también. Falso. Porque ahora hay una corriente que quiere que usted sea igual a Dios. Que usted sea el centro de todo. Que lo más importante es su felicidad y la búsqueda del placer. Eso es mentira. Está claramente el Evangelio, donde dicen que el pecado no existe, que usted no tiene que arrepentirse y que todos van a ir al cielo con Dios. Eso es un falso mensaje. Y es aquí donde yo les quiero hablar precisamente de eso. ¿Cuál es el verdadero mensaje? Pablo le dice
a estos atenienses, les dice porque en Él, es decir, en Dios, vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El Evangelio es el mensaje de salvación. Pero este mensaje está dado para las personas que son pecadoras. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús les dijo, es que yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos? ¿Cierto? Se lo estaba diciendo a los fariseos. Les dijo, yo vengo es a darles medicina y salvación a los enfermos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los fariseos estaban enfermos por el pecado? Ellos eran religiosos de la época. Imagínense que eran lo más alto de los religiosos. Pero ellos no creyeron en Jesús. Y levantaron falso testimonio contra Jesús. Se lo pongo de la siguiente manera. Imagínense que yo soy un doctor y vengo con la medicina. Y viene una persona tosiendo, enfermo, y me dice, pero yo no estoy enfermo. Y está totalmente enfermo, está al borde de la muerte y dice, yo no tomo esa medicina porque yo no estoy enfermo y se va corriendo del hospital. Les pregunto, ¿esa persona estaba enferma? ¿Cierto? Pero resulta que lo que esa persona tenía era que no aceptaba su enfermedad. Usted y yo estamos enfermos también. Por la peor enfermedad que puede existir. Algo que no tiene cura. ¿Sabe usted qué es? El pecado. Humanamente no hay cura para eso. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, el arrepentimiento, vamos a hablar de eso. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos estar en la gloria de Dios porque somos pecadores. ¿Sabe cuál es el parámetro para poder salvarnos por nosotros mismos, por nuestras buenas obras? Ser perfectos. Levante la mano aquí el que sea perfecto. No, es que quería que me diera un autógrafo. Quería un autógrafo de esa persona. ¿Cierto? Nadie. No lo hay. Entonces ya sabemos que por nosotros mismos no nos podemos salvar. Y ustedes van a decir, bueno, Brian, ¿y entonces mis buenas obras dónde quedan? Nuestras buenas obras delante de Dios son trapos de inmundicia que solo le producen ansias a trasbocar a Dios. Imagínese yo, que soy un pecador, presentarme delante de Dios, que es santo, y decirle a Dios, yo no necesito de usted. Yo me salvo porque yo soy muy bueno. Mire mis obras. Y se las presento a Dios. Perdón por la imagen, va a ser un poco brusca. Pero imagínese un postre del que más le guste a usted. Postre, no sé, de 3 leches. De lo que sea, lo que a usted le guste. Pero imagíneselo sobre un plato con una base de estiércol. Por más bonito que se vea el postre, lo que das ganas de vomitar. Eso mismo pasa con sus buenas obras y con las mías. Están llenas de inmundicia, de pecado. Y por eso dice que le da ganas de vomitar a Dios. Cuando un pecador quiere salvarse o pretende, piensa salvarse por sus buenas obras. Pablo les está hablando esto a los griegos. Para ellos era difícil, ellos son la parte más alta de la sociedad. Usted me va a venir a decir a mí que yo soy un pecador, que yo necesito que Dios me perdone, que sí. Pero bueno, vamos a hablar del punto que decía la hermana, el arrepentimiento. Pero para hablar de arrepentimiento ya tenemos claro que somos pecadores, ¿cierto? Pero el arrepentimiento, ¿qué me permite entender? Primero, que Dios es santo, ¿cierto? Pero también que Dios es amor. ¿Es claro, cierto? Todos sabemos que Dios es amor. La Biblia dice, Dios es amor. Es muy claro, ¿cierto? Pero así como Dios es amor, también es un Dios justo. Es decir, Él cuando nos ve a nosotros, Él en su amor no quiere castigarnos.
Pero Dios también es justo y santo y tiene que castigarnos por nuestros pecados cometidos. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en un dilema muy fuerte. ¿Qué hacemos? Dios dice, de ningún modo tendré por inocente al malvado. Levante la mano, ¿quién es bueno acá? ¿Quién es bueno acá? ¿Cierto? Según lo que acabamos de mirar, no lo somos. ¿Cierto? Si no quiere, si usted dice en su corazón, no, sí, yo lo soy, vaya a los 10 mandamientos. ¿Usted alguna vez ha robado? ¿Un lápiz, una moneda, un dulce, lo que sea? ¿Cómo se, ¿cierto? ¿Cómo se le dice a la persona que roba? Ladrón. ¿Usted ha dicho una mentira? El que diga no, ya mintió. ¿Cierto? ¿Usted ha tenido, no sé, enojo contra una persona y ha querido hacerle daño en su mente o en su corazón? ¿Cierto? ¿Cierto? Exacto. Entonces, perdón por lo que voy a decir, pero voy a resumir lo que ustedes me dijeron. Estamos acá, un grupo de mentirosos, ladrones, homicidas. Como dice, ¿Cierto? uno dice, no, no, Marcelo, dando una cosa de comida, ¿No? Entonces, ya tenemos claro eso. Es lo más importante. Por eso Jesús dijo, yo vengo a los enfermos. Y los fariseos no podían, su corazón no les dejaba decir, sí, yo soy un enfermo que necesito de esa medicina que da Jesús. Pero usted que está en este momento, ruego a Dios para que ilumine su entendimiento. Y usted pueda recibir el regalo de la vida eterna. El cual es un regalo inmerecido. Usted no se lo gana. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Usted no se lo gana ni se lo merece. Porque somos pecadores. Entonces, aquí viene, Brian, es que yo me salvo porque yo le pedí perdón a Dios. Es un error. Es un error que usted piense que por pedirle perdón a Dios usted se va a salvar. Y le voy a poner este pequeño ejemplo. Imagínese que yo entro a un banco e intento robar el banco. En medio del robo, yo le disparo a una persona, muere esa persona y yo huyo con el dinero. Y 6 horas más tarde, la policía me captura y me lleva ante el juez. Y el juez me dice, Brian, tenemos cámaras, testigos de que usted fue el que cometió este delito. Y yo le digo, juez, pero es que yo soy bueno. Es que yo la plata que me robé, es que era para darle a los pobres. No tiene justificación. Y yo le digo al juez, mire, yo devuelvo todo. Yo le pido perdón. Sí, yo confieso, yo lo hice. Perdóneme. Y no me meta a la cárcel. Les pregunto, si ese juez me deja libre, ¿es un juez justo o es un juez injusto? Es corrupto. O sea, es un juez injusto. Ay, mis hermanos, ustedes llegaron al mismo punto. Si Dios los perdona a ustedes solo porque ustedes confiesan sus pecados, sería un Dios injusto. ¿Por qué? Porque resulta que hay una deuda que pagar. Ahí no me están juzgando por mis buenas obras. Me están juzgando por lo malo que hice. Y confesar mi pecado no es suficiente, porque eso no compensa todo el daño que yo hice. Dios es justo y castiga al pecador. Pero Dios es amor y ofrece perdón y salvación para el pecador. Vayan, o sea que solamente pedir perdón no es suficiente. No. Pero Dios resolvió este gran dilema en la persona de Jesucristo. Jesús dijo, en el final de los tiempos se levantarán falsos cristos. Hoy hay un falso Cristo que dice que el pecado no importa, que puede ser homosexual y no está mal, que lo que importa es mi corazón, pero puedo vivir de la manera que yo quiera. Es un falso Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios y hombre. ¿De acuerdo? Jesús es Dios.
que se hizo carne, que vino a un cuerpo similar al de nosotros y que vivió en esta vida una vida perfecta, es decir, no cometió pecado. Vivió perfectamente, sin error, bajo la ley de Dios. No quebrantó los mandamientos, Él los cumplió. Y como Él cumplió con los mandamientos, Él fue el único que pudo ir a morir en la cruz para salvarnos. En el Antiguo Testamento había un sacrificio que se tenía que hacer por el pecado del pueblo. Y era sacrificar a un cordero. Pero entonces el pueblo solo lo vio como, yo pecaba, yo peco y voy yo el cordero. Y ya, lo veían de esa manera. Y no entendieron que ese cordero era Jesús. Jesús, ¿qué pasa? Vive una vida perfecta y muere en la cruz. Paga la deuda que usted y yo teníamos por nuestro pecado. No se queda muerto, sino que resucita y va al cielo y desde allí nos ofrece el regalo de la vida eterna. ¿Se dan cuenta que no es por pedir perdón? Muchas personas dicen, no, es que yo en el último momento voy a pedir perdón. Pero no se dan cuenta que es que cuando llegue ese momento y solo pidan perdón, la deuda va a seguir. La deuda va a continuar. Esa es la diferencia entre esa persona y Brian. Brian es el pecador, pero Brian entiende que Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados. Es decir, tanto usted como yo estaremos un día delante de Dios, toda la humanidad. Dice que la tierra y el cielo huirán y solo estaremos delante del trono de Dios. Y el Señor Jesús nos juzgará. Muchas veces las personas piensan que es el Padre. No, es Jesús. Él nos juzgará. Hay dos caminos. Uno, donde usted va a presentarse delante de Dios y le va a decir, yo me salvo por mis buenas obras. Y el otro es confiando solo en Jesucristo. Pero entiéndanme, no es Jesús, el 99% lo hizo Jesús y yo lo hago el 1% con mis buenas obras. No. Es únicamente confiar en Jesucristo. Si usted le agrega sus obras, dañó el pastel. Entonces, ahora, entonces Brian, yo digo que confío en Jesús y vivo como se me da la voluntad. No. Porque las buenas obras, el caminar del creyente, debe ser como un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted debe vivir como un hijo de Dios. ¿Usted alguna vez ha escuchado una vaca que diga, ¡buf! No, dice mu. Dice mu, ¿cierto? ¿Usted ha visto un cristiano viviendo en pecado? ¿Ven lo triste? Cuando yo les dije lo de la vaca, me hicieron como una vaca diciendo wow. Así debería ser de extraño para nosotros que un cristiano viva en pecado. Que yo le diga, no, un cristiano vive en pecado. Y usted dice, ¿cómo? ¿Que un cristiano vive en pecado? No, nosotros no debemos vivir de esa manera. Claro, usted y yo somos seres humanos y pecamos. Pero usted no debe vivir en pecado. Usted debe luchar en contra del pecado. Hermanos, aquí traten de no distraerse. Ustedes no saben la batalla que se está desatando en este momento espiritualmente para que usted pueda entender ese mensaje. Y es aquí donde les digo, nosotros vivimos, por eso Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido, le dice al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Mis hermanos, las preguntas que yo le hice eran muy serias. Y de que usted pueda comprender este mensaje, puede marcar la diferencia de que usted vaya o no al infierno. Mire, es tan importante ese mensaje que con mi esposa dijimos, vamos a dejar nuestra profesión, porque muchos están dedicados a ayudar a las personas, pero pocos dedicados a predicar el evangelio de salvación. Y por eso nosotros estamos en este momento aquí. No importa tu edad, no importa tu nacionalidad, no importa tu estado económico, no importa nada de eso. Un día vas a estar delante de Dios y Él te va a juzgar.
Y no va a haber puntos intermedios, o es cielo o es infierno. Muchos dicen, no, Brian, Dios va a destruirlos a todos. No hay infierno, Dios los destruye a todos. Ah, no, perrico. Hacen toda la maldad en el mundo, hacen todo lo que quieren y luego Dios los destruye. No, Dios es un Dios justo. Mire, yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Y por eso hacemos lo que hacemos. Pero es la decisión de cada persona. Ustedes me dicen, bueno, Brian, tú me dices que el cielo es un regalo que no se gana ni se merece porque soy un pecador. Que Dios me ama, pero así como me ama, Él es justo y santo y tiene que castigarme. Este castigo no es unas palmaditas en la cola, este castigo es en el infierno. Pero que Él me ama y envió a su Hijo Jesús, quien es Dios y hombre, a morir en la cruz para pagar por mis pecados. ¿Y cómo hago yo para recibir el regalo? Muy sencillo. Es por fe. Pero no es cualquier tipo de fe. Hoy en día existen muchos tipos de fe. No, yo tengo fe que al salir acá por la puerta voy a salir y voy a encontrar un Ferrari rojo a nombre mío. Sí, ¿cierto? Pero hay gente que piensa que eso es la fe. Que porque yo apriete, cierre los ojos, cruce los dedos, flexione las rodillas, mueva la cabeza y piensan que eso es la fe. No. Muchos piensan que es algo intelectual. Ah, sí, yo sé que Dios existe. No, no se trata de una fe intelectual. ¿Cuántos han escuchado acerca de Simón Bolívar? ¿Cierto? Lo hemos escuchado. Cristóbal Colón. Muy bien, ¿qué ha hecho Cristóbal Colón y Simón Bolívar por usted en la última semana? Nada, ¿cierto? Pero en la última semana, ¿qué ha hecho? Y además ellos no dijeron, uy, voy a descubrir América por Brian. No, no lo hicieron ni por mí, ¿cierto? Pero la obra de Jesucristo sí fue por cada uno de ustedes. Y de usted depende si acepta o no ese regalo. Es un regalo. Yo le puedo traer las llaves de una casa, de una mansión, y usted me va a decir, perdón la expresión, ¿y este man quién es? ¿Y usted por qué me va a dar eso a mí? ¿Y por qué gratis? ¿Y, cierto? Y usted dice, no, yo no lo quiero. Lo mismo está haciendo Dios. Dios está ofreciendo el regalo de la vida eterna a todas las personas. Pero no todas van a recibirlo. Porque unos piensan que Dios es algo solamente intelectual. Otros piensan que Dios es el bombero. ¿Usted alguna vez ha tenido que llamar al bombero? ¿A los bomberos? ¿Cierto? ¿Para qué llamamos a los bomberos? Para un incendio, ¿cierto? Para una emergencia, para el fuego. Muchos ven a Dios como el Dios bombero. ¡Ay, hay un fuego! Ahora sí, Dios, ayúdame. Y se apaga el fuego y bueno, muchas gracias. Y cierra la puerta. Exacto. No, no es esa fe tampoco. Es una fe donde está el intelecto, porque no caminamos a ciegas, pero también está todo nuestro corazón. Nosotros queremos a Jesús como Salvador. ¿Quién quiere a Jesús como Salvador? Muy bien. Pero Jesús es Salvador si Jesús es el Señor de su vida. Ya no se escucharon tantos amén. Pero sí es eso, nos cuesta. No, yo quiero que me salve, pero no quiero ser su esclavo. Dice Pablo, yo soy esclavo de Cristo. Él me compró, Él me salvó. Mi vida es suya, le pertenece. Es a partir de entender eso que usted podrá tener la seguridad de vida eterna. Y es entregándole toda su vida a Jesús. Entregándole su corazón. Todo lo que soy le pertenece. Estas manos, esta piel, mi boca, mis ojos, mi matrimonio, mi ministerio, todo le pertenece a Él. Yo lucho con el pecado, hermanos. Yo lucho y no quiero pecar, no quiero fallar. Y resisto, y resisto, y resisto. Y hay momentos donde fallo. Pero no estoy allá revolcándome en el pecado contento. No, duele. Pecar le tiene que doler. Pecar le tiene que doler. Porque está ofendiendo a Dios. Pero mis hermanos, yo no quiero que solamente ustedes se vayan de aquí entendiendo que son pecadores, sino que también entiendan que Dios sigue salvando a pecadores.
Miren, un día yo estaré delante de la presencia de Dios y cuando me pregunten por qué debe Dios dejarme entrar a su cielo, le voy a decir, Dios, tienes todos los argumentos para condenarme al infierno. Yo merezco el infierno, pero Jesús murió en la cruz para salvar. Yo no merecía el sacrificio de Jesús. Y perdón lo que les voy a decir, pero ustedes tampoco. Ustedes debían estar allá conmigo y con todos los que estén en el infierno. No es un ataque personal, pero le voy a recordar que hace 10 minutos dijimos que éramos unos ladrones, mentirosos, homicidas. Entonces ahí se da cuenta que no lo estoy atacando a usted, querido hermano, sino que estamos es profundizando en lo que Dios nos dice. Y eso que solo hablamos de 3 mandamientos, imagínense donde hubiéramos mirado los 10. Y si yo les dijera que la ley de Dios tiene 613 mandamientos, leyes y estatutos, imagínense donde nos pongamos a hacer la revisión de todo. Por eso usted y yo merecíamos el infierno. Pero tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que muriera en la cruz y que aquellos que creemos en su sacrificio seamos salvos. Yo merecía el infierno, pero Jesús murió en la cruz y pagó mi deuda. Esa sería mi respuesta. No le agrego mis buenas obras, no le agrego mis buenas intenciones, no le agrego que fui cristiano por muchos años, no le agrego que prediqué el evangelio. No, porque solo el sacrificio de Jesús salva. Miren, tenía preparado todo el mensaje. Cuando estaba sentado ahí le estaba pidiendo al Señor que se glorificara y lo está haciendo. ¿Dónde viene el arrepentimiento? En aceptar ese sacrificio y en reconocer su pecado. Ahí es donde funciona el arrepentimiento. Porque es llevar toda una vida caminando en una dirección, el pecado. Pero el arrepentimiento es dar un vuelco total y volver a Dios, dejando atrás mi estilo de vida anterior, al mentiroso, homicida, ladrón, para enfocarme en caminar hacia Cristo. Eso es el arrepentimiento. Yo le invito, hermano, para que usted se arrepienta hoy. No confiese su pecado, arrepiéntase. Yo puedo coger un papel donde estén todos mis pecados y leerlos, pero mi corazón no está involucrado. El arrepentimiento es que usted rinda su vida entera a Dios. Va a doler, le va a doler su corazón. El orgullo le va a doler. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero en el sacrificio de Jesús hay mucho más para usted y para mí. Yo le invito para que usted en este momento humille su corazón delante de Dios. Su sacrificio es suficiente. Pero esta enfermedad, que es el pecado, la medicina está en Jesús. La pregunta es, ¿usted es un enfermo que necesita la medicina? ¿O usted es un enfermo que va a salir corriendo de este mensaje diciendo, yo no estoy enfermo? La necesitamos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa? Que esto es una decisión personal. Y depende de usted aceptar este regalo. ¿Qué tiene que hacer? Admitir que es un pecador. Confiar en Jesucristo y decirle, Jesús, tu sacrificio es suficiente para pagar por mis pecados. Tu sacrificio es suficiente para salvarme. Y tercero, pedirle al Espíritu Santo que le ayude, que les ayude, que nos ayude a darle la espalda al pecado y a vivir una nueva vida en Cristo. Yo le invito para que se ponga sobre sus pies. Yo por mucho tiempo oré a Dios y le pedí que me ayudara
para sanar enfermos, lo cual ha sucedido, para resucitar muertos, lo cual no ha sucedido. Pero luego entendí que el mayor milagro que puede suceder es que un pecador, una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, resucite en una nueva vida con Dios. La pregunta es, ¿usted desea recibir el regalo de la vida eterna en este momento? Eso es lo más importante. La medicina está presente. La pregunta es, ¿usted quiere tomar esa medicina? Yo no lo voy a obligar. Es solamente que usted decida tomarlo. Dios está haciendo cosas. Corazones se están quebrantando. Pero también siento algo y es dureza en algunas personas. Sé que es un mensaje que duele, pero es el único mensaje de salvación. Yo le ruego que por favor tome la medicina y crea en Jesucristo. No se trata de una oración mágica, porque si fuera una oración mágica, yo simplemente le digo, mire, la oración mágica es esta, sálvese y ya. Pero no se trata de eso. Una de las cosas más duras que sucederán al final de los tiempos, en el día del juicio, es que vendrán unos y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos. Y Dios les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Yo no quiero ser de esos. Arrepiéntase de su pecado, por favor. Luche con su pecado, contra su pecado, y viva una vida para Cristo, para que usted pueda caminar seguro de ese regalo de la vida eterna, donde sus buenas obras es lo natural, es lo normal, porque usted ya ha sido salvado. Yo le invito para que cierre sus ojos y oremos en este momento. Quiero que en este momento usted le diga, Dios, verdaderamente estoy aquí. Acabo de escuchar ese mensaje de salvación. Me duele el corazón tener que aceptar que soy un pecador, que soy una persona que está enferma por el pecado. Yo lo reconozco, reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, reconozco que te he ofendido, que te he fallado, que te he desobedecido. Y te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y me has salvado. Yo acepto ese regalo. Yo renuncio a querer salvarme por mis buenas obras, pues sé que eso te ofende. Sé que eso no resulta en nada bueno. Pero te pido que me salves, sálvame ahora. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesús, la sangre del nuevo pacto, por medio del cual tú salvas a pecadores. Sálvame a mí en este momento. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame a vivir una vida santa. Que mis buenas obras sean el resultado de que ya soy salvo. No merezco el cielo, pero tú me lo ofreces como regalo. Sálvame, Señor, y ayúdame a vivir una vida para tu gloria. Que sin importar lo que yo viva en este mundo, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, sin importar todo eso, Señor, yo pueda permanecer en ti, Señor. Yo te rindo mi vida. Dígale, Dios, yo te rindo mi vida. Quiero que seas mi Salvador, pero también quiero que seas mi Señor, que seas el dueño de mi vida, que me dirijas a dónde entrar y a dónde no entrar. Dirígeme, Señor. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo oro en estos momentos, Padre, por estas personas, por estos amigos y personas que hoy, al entender este mensaje, Señor, tú traes a salvación. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor, por traerlos aquí, porque no es una coincidencia que estuvieran aquí, Señor.
Gracias por salvar. Porque el sacrificio de Jesús es suficiente. Porque tú sigues salvando a pecadores, Señor. Dios, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Te rindo todo a ti, Señor. Y doy toda la gloria y la honra, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por usar esta vasija de barro imperfecta, Señor, que soy. Como dice tu palabra, para predicar aquel mensaje glorioso de salvación. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aplauso al Señor. Aplauda, Dios.